Y es Magnolia Rivera. Pero ahora viene ella con otra propuesta muy interesante y sobre todo con algo que le ha apasionado siempre, un personaje que además, bueno, ver las obras de Remedios Varo a quien no le gustan. A Magnolia y su esposo, José Antonio Gil, escribieron el libro El hilo invisible, que más que un libro es una obra de arte, ¿verdad, Magnolia? Pues fíjate que sí, porque realmente reproducir cada una de estas imágenes creadas por Remedios Varo, pues sí nos hace duplicar, digamos, esta tarea de ella, ¿no? De repetir un mensaje tan maravilloso, que es espiritual, que es artístico, que tiene tantos lenguajes y que quisimos otra vez volver a estudiar, porque como si bien recuerdas, ya hace 10 años había yo publicado un libro, Trampantojos, el círculo en la obra de Remedios Varo, bajo el sello también de Siglo XXI Editores, pero era como un principio de un camino pues que tardamos todavía en recorrer por lo menos 10 años más. Entonces, la investigación en total sobre la vida y obra de Remedios Varo tiene ya 15 años y la estamos realizando José Antonio Gil, que es actor, es poeta, y yo, que me he dedicado a la pintura, a la literatura, al periodismo, como bien sabes. Hemos reunido todos estos conocimientos para conjugarlos aquí y descubrir cuáles son los secretos en la obra de una artista tan enigmática como talentosa, ¿no? Ese es el hilo invisible. Pero yo creo que una de las cosas que te atrajeron tiene que ser algo muy especial. ¿Qué fue lo que te atrajo que sigues empecinada, ¿no?, en conocerla a fondo? Sí, mira, primero es una mujer admirable, avanzada a su tiempo, una mujer adelantada, una mujer que tuvo que vencer unos retos inmensos conforme a la época, que tuvo que escapar de la guerra, que vivió el exilio, que vivió situaciones personales muy fuertes y que sin embargo se sobrepuso y dejó un mensaje de amor, de paz, de armonía en sus obras, de estos temas que parece que están cayendo en desuso, ¿no? Parece que nos estamos olvidando un poco en medio de esta crisis, de que hay un reducto precioso dentro del ser humano, una espiritualidad que podemos alimentar con sentimientos elevados, que nos ayudarían a unirnos en un hilo invisible que es tan fuerte, es tan poderoso, que es capaz de verdad de elevarnos a otro nivel. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos en realidad seres espirituales. Entonces, en esta época más que nunca convendría recordar eso, ¿no? Y Remedios Varo nos lo recuerda a través de un arte, pues como el de ella, tan magnífico, tan nutrido de símbolos, tan bien documentado, porque es una surrealista que trabaja con un conocimiento muy profundo de las ciencias y de las artes, no solo modernas, sino muy antiguas. Y a pesar de que es una mujer de este tiempo, pues como que combina todo, como tú lo dices bien, como si fuera de la Edad Media, ¿no? Incluso su estilo de pintura, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que ella combina magistralmente muchos elementos desde la antigüedad más remota y de culturas tanto de Oriente como de Occidente, de manera que las personas que tengan cualquier religión, creencia, que sean de cualquier logia, orden esotérica, etcétera, se identifican de inmediato con ella y muchos la han querido hacer suya. Por ejemplo, en esta obra que ilustra la portada del libro, que se llama El Trovador, estamos encontrando aquí elementos celtas, elementos griegos, romanos, mesoamericanos, etcétera. Estamos viendo, por ejemplo, personajes mitológicos que son pocas veces referidos en las piezas de arte, ¿no? Como es, por ejemplo, la imagen de las Piérides, que son unas sirenas que nosotros a veces en el mundo occidental no identificamos fácilmente. Nos dicen sirena, pues un ser que tiene mitad cuerpo de mujer y mitad cuerpo de pez, ¿no? Pero en realidad aquí ella nos representa otro tipo de sirenas con un simbolismo tan profundo y tan bello que es pura poesía. Él es un personaje que va en una travesía, que va exactamente en una peregrinación hacia un lugar en donde va a encontrar lo que nosotros también estamos buscando, ¿no? Que es el encuentro con nosotros mismos. A veces cuando el espectador ve las pinturas de Remedios Varo, no siempre siente un impacto agradable, a veces hasta se asusta, pero decía Octavio Paz que eso es el arte mágico. El arte mágico es tan fuerte, tan potente, que te puede impresionar de una forma que te asustas, ¿no? Pero esto es por la profundidad que tiene y porque te hace llegar al fondo de tu ser. Tú ves las imágenes y puede ser que conscientemente no las comprendas, pero decía Jung que hay un inconsciente colectivo, un hilo invisible que nos une a todos nosotros. De ahí el hilo invisible. Exactamente, de ahí. Y del título también, este título tiene que ver con una obra de Remedios Varo que se llama Armonía o Autorretrato Sugerente,
ella explica ese libro, ese cuadro, y dice ella, el personaje que aparece en esta obra está representando el hilo invisible, está buscando el hilo invisible que une todas las cosas. ¿Y a ti qué te une con ella? Aparte de estudiarla tanto y admirarla tanto, algo que tengas tú de ella. Bueno, yo creo que en la vida el arte y el esoterismo van de la mano, ¿no? Siento una admiración muy especial por ella porque supo sintetizar en apenas el espacio de una pintura todo un conocimiento muy profundo que viene desde el principio de los tiempos, las artes herméticas. Entonces me fascina, por ejemplo, esa manera de conjugar el tarot con la astrología, con la alquimia, con todos esos conocimientos que le hablan al alma, o sea, que no están expresando un mundo superficial o un mundo vano o un mundo perecedero. No lo oculto, pues. Exacto, que es eterno, porque estamos hablando de cuestiones, de temas que vienen desde el principio de los tiempos, pero que están fundados en una geometría sagrada, en una simbología sacra, en cuestiones que van más allá de un momento. Entonces, por eso es una obra que pertenece, la de Remedios Varo, al pasado, al presente y al futuro. Las generaciones venideras también van a identificarse con estas obras y sentirán el mismo impacto, porque apela al alma humana que es universal y que es atemporal. Eso es lo que me llama. Magnolia, ¿tú crees que ella como Leonora Carrington y otras pintoras han sido un poco pues dejadas a un lado porque surgió la otra Frida Kahlo, que es la que todo el mundo venera? ¿Crees que necesitamos más todavía acercarnos a ella, admirarla más? Sí, bueno, por supuesto el talento de Frida es indiscutible, pero Frida contó con un aparato mercadológico que también no podemos negar, que todos podemos ver, y sí, exacto, su gran promotor, pero en este caso, estamos hablando, por ejemplo, de Leonora y Remedios, es otra personalidad, otra forma de ser, y además ellas vivían en México, pero existe también como esta idea entre muchas personas todavía de que si vienen de Europa, entonces no son mexicanas. Y cuando estaban radicando acá, pues muchos europeos dicen es que si están en México es que ya no son tan europeas, ¿no? Como que esa vaguedad a veces afecta un poco en ese sentido, pero hay que recordar que como artistas, el arte que crean es universal, no tiene patria. Mucha gente ha dicho, es que no les encontramos a veces muchos símbolos mesoamericanos, ¿no? O mexicanos, están. Pero esa simbología, volvemos al tema de la universalidad, está en todas partes. Entonces tenemos que conocer a profundidad los símbolos, saber cuál es el origen para comprender quiénes son ellas. En tu libro eso vamos a aprender, a saber cuáles son los símbolos que utiliza, que aplica. Por ejemplo, ahí como dices tú, el hilo invisible, aquí se ve hasta el fondo, ¿no? Y qué hay en el fondo y qué significa ese pajarraco ahí escondido, ¿no? Sí, y además, fíjate, es muy interesante lo que dices, porque vamos a reconocer también cuestiones que no se habían dado a conocer hasta ahora, como qué hacían Remedios Varo y Leonora Carrington en el cónclave femenino, o sea, detrás de esa puerta donde pasaban las tardes, qué tiradas del tarot echaban, qué sigilos rúnicos manejaban y qué simbolizaban. Aquí hay un homenaje en las obras de ellas a la gran diosa, que es la diosa universal. O sea, sabemos nosotros pues que en la antigüedad clásica tenía 1000 nombres, pero era la diosa. Y es la que ellas conocen y la que ellas representan. Entonces, conocer la historia de la mujer es conocer y entender la pintura de dos grandes representantes del surrealismo, pero también pues del arte universal. Necesitamos darles ese lugar porque es el que les corresponde.